es el número de casos de infección respiratoria aguda y esto es el número de homicidios. Entonces, esto fue de un trabajo de un estudiante. Entonces, vamos a analizar, ya que estamos en ese paquete, vamos a ver la serie IRA. Entonces, uno dice el número de casos. Primero, parece que es estacional y parece que permanece un mismo nivel a largo plazo. Pero si es estacional, no es estacionaria, ¿cierto? Entonces, si miramos aquí, me está diciendo sí, efectivamente, es una serie estacional, ¿no? Por esta correlación de 12. Y me está diciendo, mire, está muy correlacionado lo que ocurre en un mes con el mes anterior. Lo que ocurre en un mes no está muy correlacionado, o sí, está muy correlacionado con lo que ocurrió hace 6 meses, pero es negativo. O sea, lo que ocurre en un mes está correlacionado negativamente con lo que ocurrió hace 6 meses. ¿No? Entonces, ¿perdón? Sí, posible, tiene que ver con las temporadas de lluvia, ¿cierto? Entonces, uno iría a este paquete y decirle, hágame unos gráficos exploratorios, unos box plots múltiples, y le puedo decir, coja la serie IRA y vamos a ver por mes qué es lo que pasa. Entonces, esa es la serie, le digo que me lo cambie, lo ponga horizontal, vertical, perdón. Y entonces ya como que uno ve qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Me está diciendo el número de casos donde es muy alto, porque esto es mes del año, es a mitad de año, ¿no? Donde se presentan más casos, ¿no? Pero aquí sí ve uno el comportamiento de la estación, ¿o no? Entonces como que ya uno sabe qué es lo que está pasando. Entonces sabe que es una serie que más o menos permanece constante a largo plazo, es una serie estacional. Y claro, aquí aparece por qué razón la correlación cada 6 meses es negativa. Porque aquí está alto en este periodo, pero es bajo aquí en enero. O sea, la variación entre enero y junio, o entre junio y diciembre, aquí están los 6 meses, ¿no? Bueno, miremos la otra, terminamos. Entonces entro aquí en este cuadrito y le digo no utilice IRA, sino miremos la serie de homicidios. Entonces se quedó con IRA. Acá le digo cámbieme a la serie de homicidios. Entonces primero miro la serie. Entonces lo que está diciendo, esto es una serie que tiene tendencia, ¿no? A largo plazo. Si yo miro el autocorrelograma coincide, es una serie que tiene tendencia. Entonces claro que alguien diría, no, pero no dijo que se mantenía constante. Pero también dije que cuando el decrecimiento es lineal, uno dice es tendencia, ¿cierto? Y me está diciendo, detrás de esto, aparentemente es estacional. Aparentemente. Por esto. Sí, es cierto que está dentro de esta banda. No es, pero el hecho de que en 12 aparezca aquí un pico, posiblemente es estacional. Entonces, pero como tiene tendencia, es posible que toda la variabilidad se la está llevando la tendencia. Entonces uno diría, quitémosle la tendencia a ver qué pasa, ¿no? Entonces, entramos aquí en Análisis Options
Y en Analysis Options me permite hacerle diferencias. Yo digo, hágame una diferencia de orden 1. Entonces, claro, desapareció la tendencia. Quedó más o menos constante. Y miremos ahora el autocorrelograma. Y mire que el autocorrelograma me está detectando que es estacional, ¿no? ¿Y qué me está diciendo? O sea que estamos analizando el incremento, la serie de incrementos mensuales. Entonces la serie de incrementos mensuales resulta estacional. Una estacionalidad de orden 12. O sea, me está diciendo la longitud de la estación son 12 periodos. Y me está diciendo el número de casos que se incrementan de un mes a otro está negativamente correlacionado con lo que ocurrió en el incremento del mes anterior. Puede ser que ese sea el comportamiento, o puede ser, a veces uno dice esto puede ser por los registros, ¿cierto? Pero me está diciendo que aquí hay algo pasa. O sea que miren que me está pintando muchísimo qué está pasando con la serie, ¿no? Entonces, cosas que salen de aquí que tenemos que verlas. ¿Cómo hacerlo? 1, hay que linearizar la serie. Si tiene tendencia es mucho mejor si yo logro reducir a una tendencia lineal. 2, si tiene tendencia hay que eliminar la tendencia. Una forma sería estimar una regresión, restarla, o mejor, estimar una regresión y analizar los residuos. Porque los residuos es cuando le he quitado la tendencia o no. O hacer diferencias. Entonces tenemos que ver eso. Otra cosa, si la serie no tiene una varianza constante, aquí pues aparentemente la varianza es constante, hay que transformarla para que la varianza sea constante. O sea que hablaremos de transformaciones. Y 3, ya con esto, entonces tratar uno de ver la estructura. Pero a mí el ejemplo que siempre muestro es el del IPC. Porque si uno ve la serie del IPC, ahí no ve nada, sino dice si tiene una tendencia exponencial. Y alguien ilusamente diría, ajustémosle una curva exponencial y listo. No, pero mire que detrás hay todo un comportamiento estacional, ¿no? Seguramente si yo le ajusto una regresión exponencial, ¿no? Hagámoslo de una vez. Hagámoslo ya que dije eso. Termino con esto, ahora sí de verdad. Analyze, no, creo que es improve. Análisis de regresión. Pero, no, después lo hago. Lo voy a hacer en la tarde, porque tengo que preparar la serie. Con el tiempo, 1, 2, 3, y ver que seguramente la regresión me va a dar un R cuadrado altísimo. Pero seguramente los residuos me van a mostrar la estacionalidad. O sea que si la tendencia es muy clara, puede ser que la gran variabilidad que hay en la serie la capta la tendencia. Y no ve uno la estacionalidad. Entonces quitemos la tendencia y sale a flote la estacionalidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces digamos, estos son los aspectos como descriptivos de una serie. Entonces primero, linearizarla. Si tiene tendencia lineal, pues no ha de ser con eso. Siguiente, si yo veo que tiene tendencia lineal, pues quitémosle la tendencia por algún método, con una regresión y analizo los residuos, o hago diferencias. Ahora, lo interesante de hacer diferencias cuando hago logaritmos es que tiene una explicación muy, muy interesante, que en últimas, esta tarde lo vemos, llega uno a analizar tasa de crecimiento. Ahora lo veremos.
Y cuando tengo una serie que no tiene tendencia, que la varianza es constante, ahí sí le miro el autocorrelograma. Y el autocorrelograma, ven ustedes toda la información que me está dando, si es estacional o no. Me está diciendo qué relaciones hay de la serie, me está mostrando la estructura de la serie. ¿Correcto? Muy bien. Entonces seguimos a las 2, ¿les parece? Sí. Sí. ¿De qué? No. Entonces, no, la verdad que pues los homicidas también tienen derecho a programarse con la estación, ¿no? Entonces, digamos que son todos los elementos antes de modelar la serie, es de escribirla, ¿cierto? Pero tiene una cantidad de información. A mí de esta serie lo que me pareció, este trabajo lo hizo Paola, una estudiante de epidemiología, y ella lo presentó en un congreso de psiquiatría, por eso están todos estos. Y la sorpresa grande es cuando recibimos una carta donde nos habíamos ganado el primer premio, pero solamente con esos elementos, no hizo más. Parte descriptiva. Entonces logró mostrar que los homicidios, son estacionales. Ahora, esto después les puedo enviar estos datos, están los suicidios, por ejemplo, y mostró la estacionalidad que hay. Y es netamente descriptivo. Por ejemplo, para escribir ventas, ¿cierto? El que uno logre mostrar la estacionalidad, ¿cierto? O por ejemplo, bueno, el caso de las admisiones era muy obvio, pero digamos, uno lo que muestra, mire, esto es estacional, y que tiene una tendencia. Entonces, la parte descriptiva es, primera cosa es, bueno, hablaré también de los suavizamientos, porque si uno toma una serie que varía mucho y la suaviza, va a ver el comportamiento que hay detrás. Entonces hablaré todo eso esta tarde. Entonces nos vemos a las 2. Un último ejercicio antes de entrar a ver otra cosa. Es otra serie que me parece interesante. Bueno, esta. Bueno, esta es una serie de ventas que la voy a utilizar para ajustarle un modelo de regresión porque se presta para muchas cosas. Como ven ustedes, es una serie que tiene tendencia, pero en un momento dado cambió la tendencia, hubo un salto. Es decir, aquí venía con una tendencia, aquí hubo un cambio y aquí cambió de tendencia. Esta es una serie de hace algún tiempo, era la serie del número de cajas de frutas y verduras que recibía la bodega central de Carulla en Bogotá, cuando era de los Carulla todavía. Y esto, pues quien era el director de sistemas en aquella época, estudiaba estadística con nosotros y hacía la tesis conmigo. Y él en un trabajo presentó esta serie. Entonces lo que muestra es una tendencia y cambio de tendencia. Y había que evaluar este cambio. Aquí lo que ocurrió es que cambiaron la forma en que la bodega central respondía a los pedidos de los diferentes almacenes.
Aquí, hasta aquí lo que hacía el gerente era, pedía tantas cajas de bananos, entonces los enviaban. Aquí cambiaron y dijeron, no señor, nosotros le llevamos a usted el promedio, y si usted pide 80 cajas de bananos, le vamos a mandar el promedio. Y si lo va mejorando, pues le vamos enviando. Entonces optimizaron el uso de la bodega y querían evaluar eso. Lo hicimos por series de tiempo. Aquí en estos dos, esto es una historia de la mala historia pasada nuestra. Estos fueron dos bombas que le pusieron en la época de Pablo Escobar a los Carulla. Carulla por allá en la calle 51. Entonces, claro, se cayeron los pedidos. Y pues ahí está como la descripción. Entonces uno quisiera ver el autocorrelograma típico de una serie que no con tendencia. Entonces lo que le decimos es, vamos a hacer el correlograma. Entonces creo que es aquí en Analysis Options y le decimos hágale una diferencia y solo vamos a analizar esa serie. Mire que cambia totalmente. Entonces primero se ve como una estacionalidad o no, que antes era imposible verla, porque aquí está en 12, aquí está 24, aquí está el 6 y aquí está una correlación muy fuerte entre el incremento que hay en un mes con el incremento del otro. Entonces, y lo que hay detrás es, miren, que si no hiciéramos la diferencia con los datos originales, eso no se ve. Y mucho menos ver la estacionalidad en esa serie, ¿no? Entonces, mucho menos ver la estacionalidad. Otra, la vamos a hacer después. Sobre esta vamos a hacerlo por regresión. Bueno, y vamos a ver una última que me parece interesante. Sí, open. Y voy a traerla de alguna parte. Pero creo que se los tengo. Esos datos deben estar acá. Bueno, se trata de esta serie, vamos a ver esos datos. Y el número de denuncias. Estos datos me parecieron interesantes. Durante mi año sabático, haciendo un curso de series de tiempo, aparecieron estos datos en el diario en El País de Madrid. Este es el número de denuncias que se dieron en España sobre maltrato a la mujer. Digamos, esto es un tema que se ha venido discutiendo mucho allá. Entonces lo que estamos viendo es una tendencia, claro, y aquí antes de este periodo pues se nota que esto cambió la estructura, es decir, porque esto no se denunciaba. Entonces, cuando uno ve, a pesar de la tendencia que hay, muestra la estacionalidad, ¿no? Y es una estacionalidad, es anual.
Entonces al momento uno ve el fenómeno, pues está analizando muchas cosas allí. Seguramente si yo le quito la tendencia, le digo pongámosle una diferencia, pues es como mucho más notoria, ¿cierto? Y me está diciendo hay una gran relación en el incremento de denuncias de un periodo a otro. Muy bien, pero para completar este análisis, entonces lo que podíamos hacer, si entramos aquí al suavizamiento, o no suavizamiento, si entramos en un paquete que me haga el análisis de la descomposición, entonces esto no va a ser blanco, le digo es 12 porque parece que la serie es estacional. Entonces, como ven ustedes, ese suavizamiento que ahora vamos a ver cómo lo hace, me está mostrando la tendencia, ¿no? Y si miro este gráfico, me está mostrando cuál es el comportamiento interanual, que pareciera contradictorio, ¿cierto? Se está dando que el número alto de denuncias está en los meses de verano. Yo pensaba que no, que se iba a dar en los meses de invierno. Y no, está diciendo, o sea que moraleja, no hay que pasar el verano juntos, ¿no? ¿Cierto? Sí, mucho algo, pues. Sí. Entonces, como ven ustedes, estos gráficos me permiten tener un panorama de la serie, ¿cierto? Más adelante quisiera mostrarles una serie donde detrás de eso no se ve absolutamente nada, que es por ejemplo la serie de lluvias, de precipitaciones. Cuando uno ve son montones de datos y uno mira los datos y no ve nada, y haciendo estos gráficos al momento se da uno cuenta si es estacional, si tiene tendencia, si no tiene tendencia, etcétera. Entonces, como ven ustedes, el primer paso en una serie es hacer un análisis gráfico. Bueno, entonces varias cosas. Primero, empecemos a ver cómo se hacen estas cosas. Entonces, lo primero es transformaciones. Entonces, transformaciones de los datos. Bueno, entonces, ¿para qué es una transformación? Es decir, ¿qué es una transformación aplicándolo a los datos? Entonces, lo que dice la palabra es cambiarle la forma, ¿o no? Transformar datos es cambiarle la forma a la distribución. Por eso, estandarizar los datos no es una transformación en su sentido real, o es una transformación idéntica. Porque estandarizar los datos es restarle la media. Si yo le resto la media, lo que hago es cambiar la transformación de un punto a otro, una traslación. Y si divido por una constante, lo que hago es dilatarla o contraerla. O sea, la forma queda igual. Entonces, lo que uno busca en las transformaciones es cambiarle la forma a la distribución. ¿Para qué? ¿Qué busca uno cuando quiere transformar los datos? Es decir, ¿por qué transforma uno los datos? No, en general, no, que no sea series. Es lograr, obviamente, cambiar la distribución y usualmente simetría, ¿no? No tanto normalidad, sino simetría. Entonces, digámosle, uno quiere ver que la distribución sea simétrica y de pronto no sé si se sea normalidad. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa transforma uno los datos? Cuando, por ejemplo, escalas diferentes. Bueno, cambio de escala, ¿cierto? Yo quiero cambio de escala.
Pero claro que cambio de escala no cambia la forma de los datos. La distribución queda lo mismo. O sea, este cambio de escala es una transformación pero idéntica. La forma queda igual. O sea que de pronto no cambio de escala, pero no cambio la forma de la distribución. ¿Qué pasa? Correcto, cuando yo quiero que la variabilidad sea constante, o sea, para lograr homocedasticidad. Entonces, varianza constante, simetría. ¿Qué otra cosa? Relaciones lineales, ¿cierto? Cuando yo quiero tener una relación lineal, obtener relación lineal en los datos. ¿Qué otra cosa? A veces yo tengo efectos multiplicativos y haciéndole el logaritmo llego a efectos aditivos. Entonces, aditividad. Aditividad de efectos. Correcto. En interacciones, por ejemplo. Bueno, este lo coloco entre comillas porque a veces dice por simplicidad. No, pero a veces le complico las cosas. Es decir, a veces yo transformo y en vez de hacer las cosas más simples puede que las complique para interpretarlas. Pero hay veces que haciendo transformaciones todo se me vuelve muy simple. Bueno, muy bien. Entonces, el problema que hay con esto es lo siguiente. Yo tengo unos datos X. Mediante una transformación obtengo unos datos Y. ¿Correcto? Y trabajo aquí porque esto es muy fácil. Y después quiero expresar mis conclusiones en X. El problema que hay aquí de devolverme es que por uno cambio de unidades, pero lo otro, si la transformación no es 1 a 1, eso me introduce sesgos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo puedo pasar hasta aquí, trabajar aquí fácilmente y cuando me devuelvo me introduce sesgos. Por ejemplo, yo tengo unos datos, ingresos. Saben que con ingresos uno generalmente utiliza logaritmos. Entonces con el logaritmo de los ingresos tiene una distribución razonable. Le construyo un intervalo de confianza a los logaritmos, ¿cierto? Que es la media más o menos algo. Y creo en el intervalo de confianza. Luego, ¿qué hago? Cojo el intervalo que construyo aquí con logaritmos y hago el antilogaritmo. Pero cuando le hago el antilogaritmo, ya no me queda centrado. Es decir, aquí construyo el intervalo de confianza y esto me queda así, ¿verdad? Cuando me devuelvo, seguramente esto me va a quedar así. O sea que hay que tener mucho cuidado, a pesar de que esta es una transformación que es 1 a 1, hay sesgos que de alguna forma hay que evaluarlos. El libro de Víctor Guerrero trabajó mucho en esto y él tiene un capítulo, o una parte de un capítulo para ver cómo se evalúan los sesgos. Pero tener eso, bueno, en mente. Muy bien. Entonces, varias cosas para que tengamos como herramienta para trabajar. Entonces, para simetría. A ver, una transformación T sub lambda de una variable X, la vamos a definir de la siguiente manera. Esto es X a la lambda menos 1 sobre lambda, cuando lambda es diferente de 0. Y va a ser el logaritmo natural de X cuando lambda es igual a 0.
Esto es lo que se llama, esta es la famosa transformación de Box y Cox. Dos, si se quiere, grandes nombres en la estadística que han contribuido muchísimo al desarrollo de la disciplina. Este es George Box, este es el mismo de Box-Jenkins, del modelo de Box y Jenkins. Y este es Cox, David Cox, un estadístico inglés. Bueno, son, digamos, ellos han contribuido mucho. Entonces, hay una forma de estimar estos parámetros, ¿no? Estimar el lambda. Muchos paquetes lo traen. Quienes estén interesados de ver cómo se estima el parámetro, pueden consultar, por ejemplo, el libro de Daniel Peña. Él tiene 2 tomos en estadística básica, de métodos estadísticos. Creo que en el segundo habla cómo estimar esto por mínimos, por máxima verosimilitud. El lambda más apropiado. El lambda más apropiado. Se ve la lambda como si fuera lambda a la lambda. Sí, esto es x a la lambda menos 1 sobre lambda. Entonces, pero cuando lambda es igual a 0, esto es una indeterminación. Pero aplicando la regla del L'Hopital me queda que es el logaritmo, ¿cierto? Bueno, pero ocurre que Tukey, John Tukey, otro de los grandes nombres de la estadística moderna, John Tukey, él sí falleció hace un par de años, unos 4 años creo, 4 o 5. Entonces él dijo, mire, restarle 1, eso es trasladarla. Y dividir por una constante, pues no tiene mucho sentido. Él dijo, con su forma de pensar las cosas muy simple, dijo, ¿por qué no consideramos x a la lambda solamente? Y entonces él dijo, analicemos lambda. Entonces, para darle diferentes valores a lambda, uno sabe qué pasa. Y él habla de una cosa que se llama la escalera de transformaciones de Tukey. Entonces, si yo estoy en lambda, mis datos es con lambda igual a 1. Si yo llego a tener unos datos que tienen una distribución así, y yo bajo la escalera yo quiero llegar a que tenga una distribución simétrica. Entonces lo que uno hace es bajar la escalera de transformaciones. Ahora le digo que es bajar la escalera de transformaciones. Bajar la escalera de transformaciones es, los datos son x a la 1. Entonces bajar la escalera de transformaciones es, por ejemplo, hacer x a la 1 medio, raíz cuadrada. X a la 0, pero x a la 0 es el logaritmo natural. O sea, cuando tengo datos que tienen esta distribución, uno lo que hace es bajar la escalera de transformaciones. Pero ocurre que si yo bajo demasiado la escalera de transformaciones, ahora la distribución se vuelve así. Entonces, si yo tengo una distribución cuya forma es así, lo que tengo que hacer es subir la escalera de transformaciones. Entonces es una regla práctica, que se caracterizaba por eso, reglas muy prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa, la transformada de Fourier, digamos, él fue el que se trabajó mucho en la transformada rápida de Fourier, que es una cosa muy simple. Entonces él tenía como esa idea. Entonces, uno viendo la distribución de unos datos, sabiendo cuál es la forma de la distribución, uno puede al momento ver por qué lado me voy. Entonces no ponerme a la loca ahí, ahora hágale raíz cuadrada, después hágale logaritmo, porque de pronto no lleva nada sistemático. Entonces, si tengo datos que tienen una cola de este lado y yo quiero simetrizarlo, bajar la escalera de transformaciones.
Pero si se me va la mano, pasa a este lado. Entonces, si yo tengo datos con una distribución así, lo que debo hacer es subir la escalera de transformaciones, sabiendo que los datos que uno tiene son x a la 1. Hagamos muy rápido una simulación aquí y lo vemos esta cosa funcionando. Ah, cierto, gracias. Entonces, veamos esto funcionando. Voy a simular unos datos de una distribución que uno sepa que es asimétrica. Entonces vamos a simular unos datos de una distribución G cuadrado, pero esto tiene 10 grados de libertad, no. Entonces voy a decirle que los grados de libertad, grados de libertad que sean muy pocos, 2 grados de libertad, por ejemplo. Eso es una G cuadrado con 2 grados de libertad. Y le voy a decir que me simule números aleatorios a partir de esa distribución. Le digo, hágame una muestra. Entonces generó 100. Le voy a decir que los guarde. Entonces voy aquí al disquete y le digo, guárdeme esos números en una variable que le está llamando RAN1. Y le digo, de acuerdo. Entonces le voy a decir ahora que hagamos un análisis de esa variable. Entonces voy a Variable Data, One Variable Analysis, y le digo, tome la variable y vamos a analizarlos. Entonces, este paquete, en la parte descriptiva me parece muy bueno. Primero, el box plot me está indicando que es totalmente asimétrica, ¿no? Porque esto tenía que estar en la mitad de estas dos líneas y este punto, esto tendría que estar en la mitad de estos dos. Muy bien. El histograma, véalo, totalmente asimétrico. Lo que les decía en uno de los días anteriores, en el gráfico de probabilidad normal, cuando yo tengo este tipo de curva, eso me está indicando que no es simétrico. Entonces le voy a decir, como la cola de la distribución está hacia el lado derecho, uno tendría que bajar. Entonces, digámosle, hagamos esto elevado a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada. Estoy bajando de 1 a 1/2. Primero que todo, este gráfico se volvió menos curvo, pero todavía le falta. Pero mire la distribución. Entonces, ¿cómo lo estoy consiguiendo, cierto? Entonces dice, no, todavía no. Entonces vamos a decirle, hombre, entonces bajemos más. Entonces, en vez de elevar esto a la 0, bajemos a 0,5, vamos a bajar a la 0. Pero hacer las cosas a la 0 es hacer el logaritmo. Se me fue la mano, entonces voy para el otro lado. Entonces me está diciendo, la transformación está entre 0,5 y 0. Es decir, es demasiado. Entonces diría, bueno, entonces entre 0,5 y 0 podría ser ¿qué? 0,25, etcétera. Y vean que empieza uno como a buscar la transformación que corresponda. Así es que aparecen a veces en los vademecum que, por ejemplo, la velocidad del viento, uno ve los vademecum de los meteorólogos y dicen, eso es tomar la velocidad del viento y elevarla a la 0.34, una serie de decimales, y uno dice, ¿de dónde diablos salió eso? Entonces, digamos aquí entre 0,5 y sería ¿qué? Porque es entre 0,5 y 0. Entonces, digamos, vamos a hacerlo
a la 0.25, ¿no? Mucho mejor. Bueno, entonces digamos que eso es lo que utiliza uno para buscar simetría a los datos. Bueno, siguiente cosa. ¿Qué hacer para buscar la homoscedasticidad? O sea, que la varianza sea constante. Entonces aquí sí voy a hacer algunos cálculos. Entonces, si yo quiero buscarle simetría, debo hacer lo siguiente. Entonces, vamos a buscar homoscedasticidad. Vamos a suponer que yo tengo una variable aleatoria X tal que la media, o mejor, tal que la varianza es una función h de la media. O sea, si la varianza depende de la media, es que no es constante. Entonces, queremos encontrar una transformación t igual a g de x, tal que la varianza de t sea igual a una constante. ¿Se agarra? Tengo unos datos y la varianza, voy a escribirlo aquí, la varianza de x es igual a una función de la media de x. Entonces quiero encontrar una variable t que es una transformación de x, tal que la varianza de t sea igual a una constante. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta función t y hacerle un desarrollo alrededor de la media. Entonces decimos la variable t, o mejor, g de x, esto aproximadamente es igual a la g calculada en la media de x, el desarrollo de Taylor, más ¿qué? Más x menos la media de x multiplicado por la derivada calculada en la media de x, ¿de acuerdo? Más el residuo, pero vamos a hacer esta aproximación, estimación puntual. Entonces decimos, bueno, la varianza de g de x es más aproximadamente igual, ¿esto es una constante o no? Porque es la función calculada en un valor dado, esto no me afecta a la varianza. Esto es igual a la varianza de esto, pero esto es una constante. Entonces aparece la constante al cuadrado. La constante al cuadrado. Multiplicado por la varianza de x menos la media de x, que es la varianza de x. Multiplicado por la varianza de x. Pero esto ¿a qué es igual? Esto es igual a g' evaluado en la media de x al cuadrado por la varianza de x. Pero la varianza de x es una función de la media. Entonces por h de la media de x. Muy bien, entonces estamos diciendo que la varianza de g de x, pero es que la varianza de g de x, que es t, queremos que sea una constante, ¿o no? Entonces decimos, una constante
es aproximadamente igual a G' de la media de X, todo esto elevado al cuadrado por H de X, por H evaluado en la media de X. Pero yo lo que quiero es encontrar G, la función G, ¿o no? Entonces digo, bueno, trabajar con constantes, pues esto me da otra constante, ¿o no? Constante asterisco, para despejar esto. Que saco la raíz cuadrada. Paso H de X a dividir. Entonces me queda dividido por la raíz de H evaluado en la media de X. Y eso es igual a G' evaluado en la media de X. Y esto es aproximadamente igual. Entonces, como este medio de X puede ser cualquier número, digo, lo que pasa es que G' de una variable, el argumento es eso, lo voy a hacer igual a una constante dividido por la raíz cuadrada de H de X. Entonces integramos a ambos lados y digo G de X va a ser igual a una constante por la integral de dx sobre la raíz cuadrada de H de X. Y eso es lo que se quería buscar. Entonces la función G de X, que me permite estabilizar la varianza, es la integral. ¿Esto lo puedo quitar o no? Porque es multiplicar por una constante. Es la integral de dx sobre la raíz cuadrada de H de X, donde H de X es la función que me relaciona la varianza con la media. Entonces, dos ejemplos. Primer ejemplo. Vamos a suponer, ejemplo 1, que X tiene distribución de Poisson con parámetro lambda. Saben que la media de una distribución de Poisson es lambda. Y la varianza de una distribución de Poisson es lambda. O sea que cuando yo tengo datos de conteo, no puedo tener que la media, que la varianza sea constante. Porque si cambia el promedio, cambia la varianza. Entonces, ¿cuánto vale la función G de X? H de X. Recuerden que H de X, ¿qué era? H es la función que me relaciona la varianza con la media. O sea que H de X es igual a X, ¿o no? Porque la media es lambda, o sea, H de lambda igual a lambda. O sea que H de X es igual a X. O sea que la transformación que yo necesito para hacer que los datos tengan una varianza constante es la integral de dx sobre raíz de x, que eso es la raíz de x multiplicado por 2, ¿no? Pero no me importa la constante. Y uno lo que hace cuando tiene datos de Poisson, que hace un diseño experimental para que la varianza sea constante, es sacarle la raíz cuadrada de los conteos. Entonces es una transformación muy muy útil. Pero a nosotros nos interesa es con los datos. Yo tengo los datos y yo me doy cuenta que los datos están aumentando con la varianza. Entonces lo que se hace es lo siguiente, y ese es el ejemplo 2. Ejemplo 2. Ahora tengo datos. Yo tengo x1 hasta xn.
Pero yo veo que al hacer el gráfico, estos datos, no sé, esto como que a medida que avanza el valor, como que aumenta la varianza. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Formemos grupos, K grupos. Formamos K grupos de datos consecutivos. Y a cada grupo le vamos a calcular al grupo 1, le calculo la media del grupo 1 y la varianza del grupo 1. Al grupo 2, la media del grupo 2 y la varianza del grupo 2. Y así hasta el grupo K. Le calculo la media del grupo K y la varianza del grupo K. Y hago un gráfico donde aquí coloco la media y aquí coloco la varianza. Y este gráfico, los puntos, los K puntos, si no hay relación entre media y varianza, me deben quedar más o menos en una franja horizontal. ¿Sacaron? Pero supongamos que yo miro esos puntos y me quedan con una tendencia lineal. O sea, me está diciendo la varianza depende de la media. Entonces, aquí lo que haría es esto es una relación lineal. Entonces yo digo, la función que llamé allá, que llamé h de x, es de la forma ax más b, ¿o no? Entonces la transformación que yo necesito sería la integral de dx sobre ax más b y raíz cuadrada. Y esto sabemos que es ax más b elevado a la 1/2, ¿cierto? Raíz cuadrada por alguna constante, no sé cuál sea, por alguna constante que en últimas no me interesa. Bueno, ocurre que la varianza es muy escandalosa porque eso hace, y generalmente los gráficos que se utilizan es un gráfico donde aquí coloco la media y aquí coloco la desviación estándar y miro la relación. Entonces la relación que observe aquí hay que tener cuidado que esto es con S. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo, la función h de x, ¿qué sería? Pues S es una función lineal de la media. Entonces S cuadrado es la función lineal al cuadrado, ¿no? O sea que esto sería de la forma ax más b al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la transformación g de x? Sería la integral de dx sobre la raíz cuadrada de ax más b, que es de la forma ax más b. Y esto es el logaritmo natural de ax más b, y esto multiplicado por una constante que no me interesa. Entonces, si yo veo una relación lineal entre desviación estándar y media, la transformación apropiada es logaritmo. Pero en general, uno lo que utiliza es que la transformación g de x es la integral de dx sobre la raíz cuadrada de h de x. Entonces muchos programas simplifican las cosas mucho más. En vez de colocar aquí S, colocan el rango.
porque saben que el rango de una variable aleatoria es proporcional a la desviación estándar. Entonces hacen el gráfico rango media. Y ahí más o menos se da uno cuenta qué transformación hay que hacer. Entonces, afortunadamente, esto lo puedo hacer, esto se puede hacer con Gretel. Entonces, vamos a traer unos datos, voy a importarlos. Esos son unos datos que están en Excel, están en escritorio, en nueva carpeta, y es el IPC. Aceptar. Ah, gracias. Este era el que no podía leer, pero creo que sí me lo permite. Sí, ahí está. Bueno, entonces, ¿con qué criterio se dividen los grupos? Si los datos son estacionales, uno de los criterios es por estación. Y si no, es armar unos grupos que tengan suficientes grupos para verlo, ¿cierto? Y por supuesto, el diseño de los grupos son los mismos, las mismas réplicas que hay dentro Sí. de cada tratamiento. No tienen que... Sí, correcto. Correcto. Aquí formo grupos. Entonces, por ejemplo, en estos datos vamos a ver, yo tengo que decirle a los datos, decirle que la estructura es que es una serie temporal, y vamos a decirle si es una serie mensual, y le vamos a decir, veamos el gráfico de series temporales, y ahí está, aceptar, y es ese gráfico que vimos. Pero dijimos, no, ese no nos sirve. Entonces salgamos de aquí y le vamos a decir que vamos a añadir la diferencia, primeras diferencias de la variable. Entonces le vamos a decir que me guarde la primera diferencia. Y le voy a decir, pues hágame el gráfico de la serie primera diferencia. Y uno ve, esa es una serie que la varianza está aumentando a medida que aumenta el tiempo. Entonces uno dice, no, tengo que transformarlo. Entonces, hagámoslo. Entonces le vamos a decir, no, a B1 vamos a sacarle el logaritmo. Bueno, no, antes de eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esto le vamos a pedir en gráficos, no está aquí, entonces debe estar por aquí. Sí. Marco la variable y voy aquí a variable, y miren que en variable hay un gráfico, dice gráfico rango media. Eso está en variable. Entonces le digo, hágame el gráfico rango media. Y me está diciendo, ahí está el gráfico. Entonces, él calculó la media, como era estacional, él asume. Si no, me va a preguntar que grupos de cuántos. Entonces, y él traza ya esta línea y me dice, sí, efectivamente, este tiene una tendencia lineal, pero es el gráfico de rango con la media. Esto lo traen muy poquitos paquetes.
Obviamente, si yo le hago logaritmo a los datos, estabilizo la varianza. Entonces, hagámoslo. Por eso ya lo habíamos hecho. Entonces, lo que está diciendo es, entonces detrás, salgamos de aquí, salgamos de aquí, salgamos de aquí también. Le vamos a decir, en añadir, vamos a añadir el logaritmo de la variable, pero yo quiero es el logaritmo de beta sub 1, de B1. Entonces le digo logaritmos. Ahí me creó la variable logaritmo de B1. Y ahora le voy a decir, en añadir, voy a seleccionar la variable logaritmo y le voy a decir que le añade la primera diferencia. Porque hacemos logaritmos porque necesito transformar los datos. Y después necesito la primera diferencia de los logaritmos, ahí está. Pero miren lo interesante. Primera cosa, cuando le hice logaritmo, si ahora le digo que me haga la gráfica, si le digo que me haga la gráfica de la serie de logaritmos, ¿qué pasó? Es aceptar. Primera cosa, ¿la volvió recta o no? Y si le digo que me haga el gráfico de la diferencia de los logaritmos, ¿cierto? Si le digo en ver el gráfico de la diferencia de los logaritmos, aceptar, entonces ahora la varianza pues se estabilizó, aunque no del todo, pero digamos va en el proceso correcto. Entonces el procedimiento, digamos el gráfico rango media es muy importante. Uno hace el gráfico rango media y mira si necesita o no transformar los datos, ¿no? Otro, Si lo saca no rango, sino el S contra la media o el S cuadrado, más o menos lo mismo. no, el S cuadrado no, porque se aumenta la cosa. El S va más o menos lo mismo, pero los programas generalmente están construidos con rango media. Entonces miremos, por ejemplo, vamos a leer otro archivo. Vamos a abrir, vamos a importar, no, pero aquí lo tengo. Café. Entonces, vamos a pedirle que me haga el gráfico de rango media. Y lo que me está diciendo, a esa serie de la producción de café hay que hacerle la transformación logarítmica. Entonces digamos que con este procedimiento sabe uno si necesita o no transformar los datos, haciendo el gráfico de rango media. Y así con otras series. Entonces es un procedimiento bastante útil para ver si yo necesito transformar o no los datos. Bueno, para lograr linealidad, esto es tomado de Tukey. Entonces es lo siguiente. Para lograr linealidad, Tukey se ideó que me parece muy interesante. Si yo lo que quiero es una relación lineal, entonces Tukey se ideó este algoritmo. Supongamos que los datos tienen van así, ¿sí? Entonces le dice uno qué transformación necesita. Entonces uno dice, mire, esta curvatura
yo la puedo representar por una flecha en esa dirección, ¿o no? La curvatura va hacia allá, la flecha. Y entonces, él dijo, descompongamos esta flecha en estas dos componentes. Y eso él lo interpreta, esto quiere decir, si quiere transformar los datos, como aquí tiene dos variables, X y Y. Entonces, o sube en la escalera de transformaciones en la X, o baja en la escalera de transformaciones en la Y. Y haciendo eso, usted logra una transformación que le linearice, que le vuelva esto lineal. Ahora, en series de tiempo, yo no puedo hacerle nada a la X, porque la X es el tiempo. Entonces, uno opera sobre la Y. Entonces, haciendo el gráfico, debería bajar en la escalera de transformaciones, y eso fue lo que hicimos, ¿o no? La curvatura del IPC era más o menos así, ¿o no? Entonces, la recomendación es bajar en la escalera de transformaciones de la Y, y nosotros bajamos directamente desde 1 hasta 0, pero yo podía ir a la raíz cuadrada, irlo cambiando. Entonces, digamos que esta es una de esas herramientas también muy poderosa que le dice a uno cómo transformar los datos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos datos que al verle la gráfica es así. Entonces, digo, esa curvatura va hacia allá. Y eso quiere decir que descompongo esto así. Pero yo no puedo hacer nada con la X porque ese es el tiempo. Entonces, debo subir la escalera de transformaciones. Subo a la escalera de transformaciones, o sea, de Y, de los datos Y, paso a Y a la 3 medios, al cuadrado, y voy viendo cómo voy mejorando la linealidad. Entonces, es como una herramienta tremendamente potente para uno, desde el punto de vista práctico, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa quería decir sobre transformaciones? Una palabra sobre la transformación logarítmica. Sobre todo, si yo al transformar entonces una nota sobre la transformación logarítmica. Porque es que esto se utiliza mucho. Entonces, supongamos que yo tengo unos datos, tengo una serie x1 hasta xn. Bueno, y yo transformo para obtener unos zetas, z sub i, que sea igual al logaritmo natural de los x sub i. Puede ser logaritmo natural o decimal, da lo mismo. Porque ustedes saben que el cambio de base es multiplicar por una constante, ¿no? Pero ocurre que esto tiene tendencia. Entonces yo tengo que hacer y sub i es igual a z sub i quitándole z sub i menos 1. Hago diferencias porque al hacer, si tengo tendencia, por alguna razón, yo hago diferencias. Pero esto es igual al logaritmo natural de xi menos el logaritmo natural de xi menos 1. Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual al logaritmo natural de xi sobre xi menos 1. Pero yo puedo escribir que esto es igual al logaritmo natural de 1 más xi menos xi menos 1 sobre xi menos 1. ¿Sí o no? Multiplico aquí, esto me queda xi menos 1, se cancela con esto. Pero ¿esto qué es? ¿Es una tasa de crecimiento o no?
¿Cuánto crece en el intervalo de x y menos 1 a x sub y dividido por el punto inicial? O sea que esto es igual al logaritmo natural de 1 más 1r sub i. A esto llamémoslo r sub i. Y si este número es pequeño, ustedes saben que el logaritmo natural de 1 más x, cuando x tiende a 0, eso es aproximadamente x, ¿o no? Es decir, la función logarítmica de esto, con la función y igual a x, digamos, cuando este es 0, el logaritmo natural, este pasa por 0, ¿cierto? O sea, la función logarítmica aquí viene así. Y la función y igual a x aquí, esto así. O sea que en el origen, esta función aproximadamente es igual a r sub i. Entonces, la transformación logarítmica tiene esa gran interpretación. Si yo a los logaritmos, la función logarítmica, por alguna razón tengo que hacer diferencias, lo que voy a estar utilizando es, eso estoy analizando, son ratas de crecimiento, tasas de crecimiento. O sea, siempre que haga transformación logarítmica, y si tengo que hacer diferencias, por alguna razón, vamos a estar haciendo tasas de crecimiento. O sea, la interpretación es que estoy analizando la tasa de crecimiento. Bueno, creo que ya hemos visto, entonces, ¿cómo linealizar? Entonces yo ya sé qué transformación usar usando ese gráfico de Tukey. ¿Cómo hacer la varianza constante? Entonces hacer el gráfico de rango versus media. Si la distribución es asimétrica, entonces uno hace la escalera de transformaciones, que a propósito, eso lo utiliza en regresión. En regresión, ¿qué hace uno? ¿O qué van a hacer con sus series? ¿Cierto? Ya hace uno y mucha gente. Entonces, ustedes miran los residuos. Y los residuos, si ven que en el gráfico es más o menos normal, pues no hay que transformarlo. Pero si ven que los residuos no tienen la distribución normal, hay que transformar la Y. De alguna manera, para que los residuos les den más simétricos, ¿no? Entonces son como herramientas muy del área del análisis exploratorio de datos que uno utiliza para mejorar los datos, acomodarlos al modelo, ¿sí? Profesor, usted nos va a mostrar la diferencia entre sacar diferencias y ajustar la ecuación estimar la ecuación de regresión y de los datos. Correcto. Para hacernos notar algo. Sí, entonces, la otra cosa es cómo eliminar la tendencia. Entonces, procedimiento. 1. Lo primero que uno tiene que ver es o buscar linealidad o buscar, o mejor, lo primero es si la varianza es constante. Primero, si la varianza es constante. Si no es constante, transformo. Y ya, para eso utilizo lo de la integral, esa transformación. Segundo, ocurre que los datos supuestamente deben tener una tendencia lineal. Si no es lineal, transformo. ¿Cómo? Utilizando lo de las curvas, lo que sugirió Tukey. Entonces, segundo, analizo eso. Entonces, si yo ya llego a una tendencia lineal, ocurre que yo tengo que reducir como mi modelo que vamos a estar construyendo. Si el modelo que vamos a estar construyendo necesita que los datos sean estacionarios, pues hay que eliminar la tendencia. ¿Sacaron?
Si yo utilizo un método que no exija que los datos son estacionarios, pues no hago diferencias, nada de eso. Entonces, ¿qué hago para eliminar la tendencia? Eliminar tendencia, pero tendencia lineal. ¿Por qué razón? Porque si no tenían tendencia lineal, yo puedo transformar los datos para buscar la linealidad de la cosa. ¿Sacaron? Entonces, aquí vamos a utilizar dos alternativas. Uno, ajustarle una regresión. Regresión con el tiempo. Entonces aquí digo, mire, mi serie xt es una función del tiempo más un residuo en el tiempo t. Entonces estos residuos son los que me están explicando la variación alrededor de la tendencia. La tendencia la escribo con ft. Si la tendencia era lineal, esto es una recta. Pero como yo he transformado los datos a que sea lineal, pues ajusto una recta. Y el otro es construir la diferencia. Es diferenciar. Diferenciar, ¿eso qué quiere decir? Hacer xt menos xt menos 1. Esa es la primera diferencia. Y esto sería una nueva serie, ZT. Muchas veces hago el gráfico de la primera diferencia y ocurre que no es lineal. Entonces hago la segunda diferencia. Entonces, si necesito, hago la diferencia de ZT menos ZT menos 1. O sea, la diferencia de las diferencias. Pero miren lo interesante. ZT es igual a xt menos xt menos 1. ¿De acuerdo? Y le resto ZT menos 1. Pero ZT menos 1 es xt menos 1 menos xt menos 2. Y esto es lo mismo que xt menos 2 veces xt menos 1 más xt menos 2. O sea, una segunda diferencia es eso. Puedo diferenciar más, pero más de 2 diferencias es mucho. O a veces yo necesito hacer una diferencia estacional. A veces yo hago diferencia estacional. O sea, esta sería diferenciar no estacionalmente. Aquí es diferenciar mejor estacionalmente. Entonces esto sería que a xt le resto xt menos L, donde L es la longitud de la estación. Ustedes vieron que en StatGraphics, cuando decía diferenciar no estacionalmente, y en otro decía diferenciar estacionalmente, ¿no? L es la longitud de la estación, o sea, es 12 si tengo datos mensuales y la estación es anual. Si tengo datos diarios y la estación es semanal, L vale 7. Si tengo datos trimestrales y la estación es anual, L vale 4. Entonces, yo puedo hacer también a veces diferenciar estacionalmente. Ahora, ¿cómo sé si tengo que hacer diferencia estacional o diferencia no estacional? Y eso lo sé de esta manera. Cuando miro el autocorrelograma, si el autocorrelograma decrece lentamente, esto es diferencia no estacional.
Pero como esta mañana un ejemplo que vimos, ¿recuerdan? Que decía, aquí es alto, aquí eso era en qué, en 12, ¿no? No, ya ni me acuerdo, 12, 24, 36, cada L, el autocorrelorama no decrece rápidamente. Entonces tendría que hacer una diferencia estacional y decirle, eso sería a XT le resto XT menos 12. O sea, estoy restando, a cada enero le resto el enero del año anterior, a cada febrero el febrero del año anterior, y así sucesivamente. Entonces, estas son como las técnicas que uno tiene para lograr linealidad. Entonces, ese primer cuadro que teníamos de preparar los datos, ¿qué tiene uno que hacer? Primero, ver si la varianza es constante. Si la varianza no es constante, transformar los datos para que la varianza me resulte constante. Bueno, los transformé, me dio constante. Pero tienen tendencia. Entonces tengo que eliminar la tendencia. ¿Por cuál lado? Cualquiera de los dos. Este es preferible ¿por qué razón? Porque me permite a uno, cuando voy a construir el modelo, lo estoy expresando en términos de las diferencias. Me va a dar un poquito más de brega, pero yo puedo eliminar la tendencia por cualquier lado. Uno le resta, sí, le resta lo que es el pronóstico de la ecuación de regresión. Acá. Claro, entonces uno lo que hace es que tomar la serie de residuos y con la serie de residuos construir un modelo. Entonces, para pronosticar, ¿cómo pronostico? Pues con la serie, con la regresión, pronosticaría el valor que se va a tener. Pero a eso hay que sumarle el residuo. Y el residuo es el que me pronostica el modelo de series de tiempo. O sea que es por dos lados, mientras que por el lado de diferencias es una sola cosa. Entonces, después de que tengo linearizado, ahora hago diferencias para que me dé horizontal. Que horizontal lo que quiere decir es que ahora tengo una serie que es estacionaria en la media. Y como ya transformé los datos para que la varianza sea constante, es estacionaria en la varianza. Y la estacionariedad en la autocorrelación la supongo porque es complicado. Es complicado. ¿Es siempre posible convertir una serie no estacionaria a estacionaria? No siempre. No siempre. Hay series que no se pueden, no es posible. Entonces lo que pasa es que ya son modelos que no son lineales. ¿Correcto? Bueno. Entonces, digamos, estamos preparando los datos. Entonces miren cómo, ojo, uno va a construir, si yo hago esto, voy a construir es un modelo para las diferencias, ¿no? O sea que si yo voy a pronosticar, pronostico es la diferencia. Yo tengo ventas. Entonces yo voy a construir un modelo para el incremento mensual de las ventas. Pero si yo llego a este mes, me obtuve, mi modelo me pronosticó cuánto va a ser el incremento de las ventas de pasar de octubre a noviembre. Pero como yo en octubre sé cuánto fueron las ventas y yo sé cuál es el incremento, pues a los datos de octubre le sumo el incremento y me da el dato de noviembre. ¿Correcto? Entonces, este es el proceso para preparar los datos. Entonces repito, ¿qué busca en general? 1. Varianza constante. 2. Tendencia lineal. Y 3. Sin tendencia, eliminar la tendencia. O sea, claro, es que es mucho más fácil si yo tengo una tendencia lineal al hacerle diferencias, porque la tendencia, ¿esto qué es? Básicamente,
hacer esto es hacer una derivada o no, porque es el delta de los x sobre el delta del tiempo, pero el delta del tiempo es 1. Entonces, si yo tengo una tendencia lineal, esa diferencia debe estar variando alrededor del valor de la pendiente, ¿no? Sería una variación lineal, una variación horizontal. Bueno, entonces, varias cosas para irlo pensando. Uno, mire lo que en los ejemplos que di de procesos. Uno es el ruido blanco. ¿El ruido blanco qué es? Es una serie estacionaria, porque la media es 0, la varianza es constante y no tiene ninguna correlación. Si yo combino ruidos blancos, el ruido blanco actual, con los ruidos blancos anteriores, puedo generar un proceso con autocorrelaciones. ¿Está claro? Pero esas autocorrelaciones, dependiendo de cuántos ruidos combine. Entonces, el que vimos de ejemplo esta mañana era el ruido en el tiempo t más una constante por el ruido en el tiempo t menos 1. Y vimos que ahí nos daba que estaba correlacionado una observación con la anterior. No, ese es promedio móvil, MA. Entonces, si yo le digo, la serie es el ruido en t, una constante por el ruido en t menos 1, más una constante por el ruido en t menos 2, voy a generar un proceso donde va a haber autocorrelación de orden 1, autocorrelación de orden 2 y no más. Y luego vimos que en los procesos autorregresivos, ese proceso lo que me está diciendo es que una observación está correlacionada con la anterior, con la de hace 2, con la de hace 3, con la de hace 4, pero eso va decreciendo en forma exponencial. Entonces, lo que uno trata y lo que vamos a hacer es algo que ya dije esta mañana. ¿De qué se trata el proceso de construcción de un modelo? Es crear una caja donde va a entrar una serie totalmente correlacionada. Aquí va a haber un modelo y ese modelo me va a filtrar la serie y lo que sale de aquí es un ruido blanco. O sea que finalmente vamos a decir que el Z sub t va a ser un modelo más un ruido blanco. A este ruido blanco yo le calculo la varianza. Pero cuando voy a hacer pronósticos voy a utilizar esta parte, ¿o no? Entonces es construir esto y precisamente la forma en que vamos a validar los modelos, que es lo que se hace en regresión, es lo mismo. Yo tengo una variable dependiente, le quiero construir un modelo y sale un residuo. Que ese residuo no debe estar correlacionado, la media 0, la varianza constante. Entonces más adelante lo que vamos a ver, que una forma de validar el modelo es analizar si los residuos que deja el modelo son ruido blanco. Muy bien. Entonces, pues por ahora suficiente y no grabamos más. Ahora viene la tarea que no quede grabada, que no quede registro de que les pongo tareas.